cuando decimos qué entendemos por problema matemático y qué es, y cuando hablamos de problemas matemáticos, tenemos nosotros ya iniciando este módulo 3 la resolución de problemas como eje central. Realmente en nuestra área de matemática, ¿cuál es el enfoque que le estamos dando? Es resolución de problemas y esto es considerado como un eje central. ¿Cuál va a ser el propósito de este módulo? Es comprender la resolución de problemas como eje central, su impacto en el aprendizaje matemático y su pertinencia para la educación peruana y latinoamericana. Vamos a continuar con este módulo y le vamos a dar una breve introducción. ¿Por qué se está dando? ¿Y por qué nosotros lo reconocemos realmente, este método, este gran método? ¿Y cuál es, por qué le consideran como eje central a la resolución de problemas? Nos dice así, de acuerdo a esta pequeña introducción que les voy a compartir, que nos dice que en estos últimos años, realmente el enfoque de la enseñanza de la matemática ha cambiado significativamente para todos nosotros. Ayer todos los que estamos ya con muchos años en el sector educación, hemos visto cómo hemos estado pasando de una etapa a otra y cómo se ha estado dando esos cambios de una manera muy acelerada y que ahora se prioriza que los estudiantes desarrollen el pensamiento crítico. ¿Qué más vamos a decir? Que se desarrolle el razonamiento lógico y habilidades de comunicación matemática. Cuando hablamos de habilidades de comunicación matemática, cómo el estudiante va a expresarse ante sus compañeros, ante sus pares, ante el maestro, puede expresar utilizando un lenguaje matemático. Entonces, para ello, ¿qué es energía? La resolución de problemas, que debe ocupar un lugar central. Y esto está relacionado con el método que vamos a aplicar, que es el método de Singapur. No realmente como una actividad de cierre, sino como el motor del aprendizaje. Antes, ¿qué hacíamos? ¿No? Resolvíamos una serie de, primero la parte cognitiva, todo lo que es las nociones básicas, las propiedades, y si nos daba tiempo, al final hacíamos ejercicio y después el problema. Pero ahora, este enfoque es diferente, ¿no? ¿Cuál es el motor realmente del aprendizaje? Es la resolución de problemas. Y ese método de enseñanza no se puede considerar como algo innovador. Ya no lo consideramos como algo innovador, porque llevan funcionando desde hace muchos años en otros países, que de repente demoró un poco en nuestro país para hacer la consideración, pero sí podemos decir sin miedo a equivocarnos que cada cierto tiempo aparece una metodología que parece la panacea, la que nos va a solucionar todo el tema, toda la situación problemática de nuestros estudiantes, ese método que va a ayudar a ellos, ¿no? Pero que va a salvar al sistema educativo, ¿no? Para empezar, no hay métodos infalibles y no podríamos decir que este es mejor que el otro. Todos los métodos existentes hasta estos tiempos nos van a ayudar a nosotros a poder poner en práctica en nuestras aulas con nuestros estudiantes. Y al hacerlo de una manera tan ágil en la resolución de problemas, nos va a ayudar también a nosotros, ¿no? A decir, miren, con este grupo de estudiantes apliqué este método y me funcionó. Con este grupo de estudiantes hice tal método y me fue un poco mejor. Entonces, de esa forma nosotros nos estamos enriqueciendo y por eso dice acá bien claro, no hay métodos infalibles. Ahora, este método Singapur, el cual vamos a tratar, trata de romper con una metodología tradicional, donde se utiliza la memoria y una manera de proceder concreta, a una metodología centrada en la visualización, generalización y sentido de número. Su aprendizaje va a ser de lo más concreto con apoyos visuales, así de lo más abstracto a símbolos.
Hay muchas estrategias en la resolución de problemas, hay diagramas, busca de patrones, diagramas de barras y otras. Todas estas estrategias que vamos a utilizar en este desarrollo, vamos a observar, inclusive vamos a ver cómo vamos a invitar al estudiante que pueda generar una participación activa. Seguidamente, podemos decir que estas estrategias para poder aprender con método Singapur es un plan que nos va a permitir que los estudiantes, los niños y las niñas, ya sea de diferentes niveles, de forma individual, van a emplear muchas bases técnicas para poder ampliar el trabajo colaborativo. Y eso va a permitir que la planificación, el seguimiento del estudiantado, del alumnado, así el psicólogo, hemos visto quién estudió el gran psicólogo investigador Howard Gardner en 1943, que formuló la teoría de las inteligencias múltiples en 1983. En ella se conocen 9 inteligencias que el ser humano es capaz de desarrollar. Tenemos la lingüística, lógica matemática, la visual, espacial, musical, cinésico-corporal, la interpersonal, intrapersonal, naturalista, existencial. Según esta teoría, se parte del principio fundamental y podemos decir que todos los seres humanos son genios, aunque adormecidos por un sistema educativo que no está interesado en desarrollar sus inteligencias. Y acá lo tenemos de manera gráfica, de manera visual, y comparto estas inteligencias que las desarrolló Howard Gardner. Por tanto, si nosotros queremos mejorar nuestra forma de enseñar a nuestros estudiantes peruanos o a nivel mundial donde nos lleve, debemos de ser capaces de poder potenciar estas inteligencias. No solo desarrollar las dos que veneran los sistemas educativos, que es el lingüístico verbal y la lógica matemática. Y esto se está dando porque en nuestras aulas tenemos diferentes tipos de estudiantes, diferentes formas de aprendizaje. Y ahí tenemos que nosotros saber de qué manera ellas nos pueden entender más. Y tenemos que ver cuál de estas inteligencias nos puede ayudar para llegar a nuestros estudiantes. Para la resolución de problemas, y según el método Singapur, vamos a tener en cuenta estos procesos: la metacognición, los procesos, los conceptos, las habilidades y las actitudes. Esto se habrá hecho del desarrollo en el primero y en el segundo módulo, como un recordaris. Nos vamos a enfocar ahora sobre la estructura de problemas matemáticos. Sabemos, como ya estamos con el enfoque de resolución de problemas según el método Singapur, estos problemas van a estar contextualizados y abiertos. Realmente, cuando hablamos de contextualizados, estamos hablando que van a venir de situaciones de de nuestra vida cotidiana, como que también en algunos casos son simulados, ¿no? Vemos cuál es la estructura. Tenemos la contextualización del problema, la apertura al problema, procesos cognitivos esperados, la representación visual o modelado, la justificación y reflexión. Si nosotros hablamos de esta estructura del problema y haciendo un recordaris de otras formas, otros métodos, van ustedes a hacer una comparación de una manera inmediata. Tenemos acá esta estructura de problemas matemáticos, como ya lo habíamos leído, que son los 5, ¿no? La contextualización del problema. Cuando hablamos de la contextualización del problema, estamos hablando del problema que debe partir de una situación real o cercana o en de otra manera simulada. Esto va a motivar y va a dar sentido y permite ver el uso práctico de la matemática.
Realmente al inicio, cuando se dio esta forma de trabajar sobre las situaciones reales, vemos que todos los materiales del ministerio están trabajándose con esas fichas, ¿no? Con esas situaciones problemáticas realmente extraídas de un contexto real, de acuerdo a la vivencia del día a día del estudiante, para que ellos vayan enfocando y vayan conociendo, ¿no? Esas situaciones. Y ahora, cuando hacemos la contextualización del problema, ¿cuáles son esos recursos, no? ¿Cuáles son esos ejemplos que podría emplear? Por decir, ¿no? Cuando hablamos de contextualización, a ver, un ejemplo podría decir, Lucía quiere repartir 36 chocolates entre sus tres amigos de forma justa. ¿Cuánto le tocará a cada uno? Es un problema, de acuerdo al nivel, podríamos decir, un problema para el nivel primario, que lo pueden hacer con utilizaciones de materiales concretos, pueden utilizar de repente para hacer resolver esta problemática con el uso de algunos gráficos. El siguiente problema ya sería para un nivel que es el nivel secundario. Una familia quiere cercar su terreno en forma rectangular y necesita calcular cuántos metros de alambre comprar. El terreno mide 12 metros de largo y 9 metros de ancho. Cuando nosotros lanzamos este tipo de problemas, podemos observar que el estudiante a veces confundimos, ¿no? Cuando le dice cuántos metros el alambre, a ver cuánto voy a comprar, y se crea hasta una confusión, no sé si les habrá pasado, y yo les voy a preguntar a ustedes, maestro, ¿cómo podríamos hacer las diferencias entre los estudiantes, ya sea en la lectura, ya sea en la contextualización del problema? Confunden, ¿no? Tienen algunas confusiones y esas confusiones, ¿quiénes las vamos a liberar? Somos nosotros, lo vamos a ayudar, ¿no? A estar dentro del problema y que ellos puedan tener una comprensión del problema, ¿no? Comprender, aplicar técnicas de subrayado para saber qué es lo que le está pidiendo. ¿Qué más nos dice? La apertura del problema. El problema debe permitir más de un camino de resolución. Quiere decir que no debemos de conformarnos con una sola solución. Tenemos que buscar que el estudiante desarrolle una, dos, tres, todas las estrategias posibles que utilice y tenga muchas resoluciones, ¿no? Sobre un mismo problema. Incluso más de una respuesta válida en ciertos casos. Unos ejemplos que podríamos plantear, dice, en primaria podríamos plantear este ejemplo. Tengo 100 soles para poder comprar útiles escolares. ¿Qué puedo comprar y cuánto me sobra? Permite múltiples respuestas según los precios elegidos. Entonces les doy esa potestad al estudiante para que él pueda comprar con ese billete de 100 soles qué es lo que va a adquirir. Entonces le estamos dando libertad. Y en el caso del nivel secundaria, ¿cómo podría plantear y darle la apertura a ese problema? Diseña una campaña para reducir el consumo de agua en casa y calcula cuántos litros ahorrarías en una semana. Justifica con datos. Entonces acá ya le estamos dando al estudiante una forma que él ya va a dar mayor apertura y no solamente va a ser para él, sino que va a comprometer a su familia. ¿Y de qué manera? Todos, le dice. Por eso es muy importante cómo nosotros le damos al estudiante esos problemas. Ahora, ¿cuáles son esos procesos cognitivos de acuerdo a la estructura de problemas matemáticos? Los procesos cognitivos esperados, los problemas deben fomentar que el estudiante analice la situación y al analizar la situación
tiene que ser que el estudiante ingrese a esa situación, que haga suyo el problema, que él se ponga como personaje para poder entenderlo. Mucho dependerá de que cómo él lo está comprendiendo. Y una de las estrategias para poder comprender el problema tendríamos que utilizar el tema del parafraseo, que es una estrategia de comprensión del problema. Y cuando decimos, ¿qué es el parafraseo? El parafraseo es realmente cuando yo tengo un problema, lo voy a explicar el problema, porque ya lo he hecho mío, lo explico el problema con mis propias palabras. Y al explicar con mis propias palabras, ¿qué voy a hacer? Ya no le voy a decir fecha, lo voy a recortar las fechas, los nombres, las cantidades, todo lo que presenta con números. Los voy a buscar reemplazar esas formas de poder comprender ese problema y haber utilizado la estrategia de comprensión en resolución de problemas, la estrategia del parafraseo. ¿Qué más nos dice? Planifica una estrategia. Cuando planificamos una estrategia, ya estamos haciendo un planeamiento de cómo vamos a desarrollar. Luego de eso, ejecute con operaciones o representaciones la resolución del problema. Verifique o argumente su respuesta. Cuando hablamos de la verificación, estamos hablando de la evaluación, si hemos llegado o no a la solución de ese problema. Y ahora, ¿qué vamos a hacer luego de eso? Vamos a hacer la representación visual o modelado. Efectivamente, eso es lo que buscamos todo, ¿no? Vemos cómo el estudiante puede modelar esa solución. Tenemos acá, el estudiante debe poder modelar el problema con diagramas, objetos, dibujos o expresiones. El método de barras, que es muy usual en el tema de el método de Singapur. Es muy usado en el enfoque de Singapur. Ejemplo, Pedro tiene 3 veces lo que tiene Ana. Si Ana tiene 12, ¿cuánto tiene Pedro? Se puede representar con barras. Vamos a representar algunos ejemplos más adelante donde vamos a visualizar y de repente les voy a pedir a ustedes al momento porque es compartir. Vamos a ver algunos problemas utilizando este método de barras que es dentro de Singapur. Entonces vamos a compartir. En este ejemplo que les presento es en el nivel primaria. ¿Y cómo sería en el nivel secundaria? Pedro tiene 3 veces lo que tiene Ana. Si Ana tiene 12, ¿cuánto tiene Pedro? Se puede también representar con barras. Y no solamente números enteros, no solamente el sistema de los números enteros, también podemos entrar a lo que es fracciones, podemos ir elevando el nivel en la resolución de problemas. ¿Y cómo hacemos la justificación y reflexión? El estudiante debe explicar su proceso y evaluar si su respuesta tiene sentido en el contexto del problema. Tenemos que ver y él tiene que evaluar también todo el proceso de la solución que ha desarrollado, qué estrategia y si llegó al resultado final. Pero ¿qué estamos nosotros? Nosotros tenemos que evaluar su proceso. Antes, ¿qué hacíamos? No llegaba la respuesta, no vale, cero, no lo consideramos. No le damos una valoración. Pero ahora tenemos que ver en el estudiante hasta dónde ha llegado. Y según eso nosotros vamos a hacer la retroalimentación. Y si ha habido un error, eso va a ser para nosotros una gran oportunidad de aprendizaje. Ahora, seguidamente, vamos a tener muchas estrategias para poder guiar el debate estudiantil. Para esto, nosotros vamos a presentar y plantear preguntas abiertas. ¿Qué tipo de preguntas abiertas? Por decir, evita preguntas con una sola respuesta correcta. En su lugar, usar preguntas que inviten a pensar, a explicar o comparar. Que el estudiante se mantenga activo, que el estudiante
esté constantemente pensando en diversas soluciones y que también le motive a poder explicar. Puede ser explicar a sus pares, que serían los más inmediatos, y podría luego explicar a la maestra porque cómo le resultó ese problema. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo llegaste a esa respuesta? Y eso es lo que hacemos. Cuando el estudiante le lanzamos un problema y le preguntamos, ¿y cómo llegaste a esa respuesta? ¿Hay otra forma de resolverlo? Un estudiante puede salir y lo resuelve de tal manera y el otro estudiante dice, yo tengo otra forma de resolver y comparte también su respuesta. ¿Por qué crees que eso funciona? Y nosotros podemos, maestros, agregar. Ponemos tres, pero puede haber otras preguntas, ¿no? Otras preguntas que nosotros podemos plantearlas. En segundo punto, estas estrategias pide que expliquen su razonamiento. Haz que los estudiantes no solo digan la respuesta. Ah, me salió 8, me salió 7, me salió 6, sino que expliquen el procedimiento paso a paso. ¿Por qué les digo esto? Porque sabemos que si nosotros, ya sea a nivel primario, inicial, primaria y secundaria, estamos trabajando con el material, esas fichas de matemática del Mineru, sabemos que todas esas 8 fichas, en el caso de secundaria que tenemos, antes nos daban 20, ahora son 8. Y de las 8 fichas que estamos trabajando, todas esas están resueltas en Internet. Entonces, nos podrían dar los resultados. Pero ¿dónde va a estar la diferencia? Va a estar la diferencia cuando le digamos al estudiante que lo explique paso a paso, muy a pesar que ha registrado, que ha copiado la solución. Entonces él va a explicar, podrás mostrar cómo lo hiciste, podrás decirme a ver qué estrategia utilizaste, cuál fue el camino más cerca para poder llegar a esta respuesta. Entonces se nos va a presentar muchas formas de preguntar a nuestro estudiante, porque ya sabemos que ya utilizó de repente el ChatGPT, que sabemos nosotros que hacemos una captura de pantalla del problema, inmediatamente nos da la solución, ¿no? Y luego tenemos que humanizarlo utilizando esas herramientas digitales que tenemos a la mano. 3, promueve la comparación de estrategias. Sí, efectivamente. Haz que los estudiantes escuchen y comparen sus formas de resolver el problema, que entre ellos compartan sus respuestas. Esto va a promover que el estudiante que lo hizo y al momento de compartir sus respuestas, al resolver el problema, va a fijar en su aprendizaje ya no a corto plazo, sino a mediano y largo plazo. ¿Y cuáles son esas frases útiles que podríamos considerarle? ¿Quién lo resolvió de otra manera? ¿Cuál es la estrategia? ¿Fue más clara o rápida y por qué? Inclusive, si hemos invitado que se pasen diferentes grupos a explicar la forma de resolver, podríamos decir al estudiante, ah, muy bien, ¿qué estrategia fue más clara? ¿A cuál de los grupos le has podido entender? ¿Por qué? Entonces los estudiantes, ahí va a generar el pensamiento crítico del estudiante, no de una manera constructiva, más no destructiva. 4, usa el error como oportunidad de aprendizaje. Cuando un estudiante se equivoca, evita corregir de inmediato. En lugar de eso, pregunta, ¿qué creen que pasó aquí? ¿Cómo podríamos revisar este paso? Esto genera un ambiente de confianza y mejora la comprensión. O sea, de la forma, ahora nosotros como maestros hemos estado corrigiendo muchas formas de poder comunicarnos con nuestros estudiantes. Ya no decíamos, está mal, así no se hace. No, estamos viendo, teniendo más apertura con nuestros estudiantes para que ellos se acerquen más a nosotros y no nos tengan temor. Mucho dependerá del maestro que el estudiante venga y pregunte.
Pero si nosotros no le damos la apertura, entonces es por eso que le lancé esa pregunta, ¿no? Si nosotros queremos ser recordados por nuestros estudiantes, entonces tenemos que cambiar nuestra forma de poder impartir la matemática. Tenemos que inspirar a que a ellos les guste. Y como son temas contextualizados, temas que cogemos de la vida cotidiana, entonces ellos se van a motivar para resolver el problema. Haz que se respondan entre ellos. Fomenta que los estudiantes no solo hablen con el profesor, sino también entre ellos, entre pares, que se comuniquen. Y les digo, por experiencia, nosotros tenemos una forma de llegar al estudiante, de explicarles, de desarrollar, de motivar cuál estrategia vamos a utilizar, a ver, de la selección de la estrategia. Pero cuando entre pares se comunican entre ellos, se entienden más porque están utilizando el mismo lenguaje, ¿no? Están utilizando sus mismas formas de expresarse cuando se comunican entre ellos. Entonces, esa estrategia nos va a servir mucho a nosotros para que ellos también sean nuestro gran soporte y poder identificar estos estudiantes que pueden ayudar mucho en nuestras aulas. Alguien, y como estrategia diríamos, ¿no? Alguien quiere responder o complementar lo que dijo su compañero, entonces lo puede decir de otra manera, pero el mensaje es el mismo. 6. Utiliza la técnica del habla, muestra y explica. ¿A qué se refiere? Pide que un estudiante hable, diga lo que piensa, muestre, escriba o dibuje su procedimiento. Explique, justifica por qué lo hizo así. Esto refuerza la comunicación matemática y la claridad del pensamiento. 7. Crea acuerdos o consensos. Después de varias participaciones que invitamos a todos nuestros estudiantes, podríamos decir, muy bien, ahora vamos a llegar a esta parte donde nos hemos escuchado todos y vamos a ver en qué estamos de acuerdo como clase, qué aprendimos de todas estas formas, y esto va a sintetizar el debate y fortalece el aprendizaje colaborativo. Cuando hablamos de todos estos pasos, prácticamente estaríamos desarrollando toda una sesión de aprendizaje. ¿Y cuál es el resultado que yo espero utilizando todas estas formas? Mayor participación activa, el desarrollo del pensamiento crítico, que lo dijimos al inicio, la mejora en la expresión oral, porque invitamos al estudiante que explique, que comparta con sus compañeros. Y argumentación, cómo lo hizo, qué aplicó, qué estrategia, qué le ayudó a resolver este problema. Y el fortalecimiento del auto y coevaluación. Estas son las formas de evaluar. Coevaluación cuando lo hacemos entre compañeros, entre pares. Autoevaluación cuando le invitamos al estudiante que se autoevalúe cómo ha sido todo ese proceso en toda su sesión. Y eso es lo que esperamos siempre cada uno de nosotros, ¿no? Tener unos buenos resultados. Esos resultados esperados, lo que queremos que el estudiante haya logrado. Ahora, ¿cuáles son esas técnicas de modelado matemático? Un ejemplo es método de Barnes. El método Singapur, como habíamos dicho inicialmente, es un enfoque educativo para poder enseñar matemáticas fomentando una comprensión profunda y conceptual en lugar de depender únicamente de la memorización de fórmulas y procedimientos. El método Singapur se centra en la resolución de problemas utilizando el modelo de barras y consiste en representar visualmente, mediante dibujos simples, la realidad del problema que precisa
Estos dibujos van a contener proporciones que ayudan al estudiante a descubrir cómo resolverlo. El dibujo incluye los elementos clave, datos, operación, solución que los alumnos suelen escribir. Entonces vamos a ver este tipo de modelado matemático. Perdón. ¿Qué es el modelado matemático? A ver, antes de pasar a modelado matemático, que vamos a utilizar esto porque ya vamos a invitar a la solución del problema. Yo les preguntaría, maestros, ¿qué entendemos por modelado matemático? A ver, de repente dos maestros que me puedan responder, por favor. A ver, acá. Y acá tenemos un mensaje. Es una forma de representar un problema empleando material concreto de forma gráfica. Efectivamente, muy bien, gracias. La representación gráfica del material. Eh, sí, ese es el modelado matemático. Vamos a ver la respuesta. Gracias, maestro Johnny Roger Jaime González. Y efectivamente, cuando vamos a resolver un problema, que lo voy a hacer porque es compartir, como les decía inicialmente, hay mucha información. Y yo sé que de los que están presentes acá también pueden compartir alguna experiencia, porque veo que hay un micrófono abierto. Vamos a darlos unos 10 minutos para que puedan compartir su experiencia de una manera, uno, dos, tres maestros sobre lo que vamos a establecer ahora como un ejemplo. La representación gráfica del material, Edwin Matos. Noche es una forma diferente de usar para la solución. Sí, efectivamente. Bien. A ver, continuamos entonces. ¿Qué es el modelado matemático? Es una estrategia para poder representar problemas matemáticos mediante dibujos, esquemas, representación, lo que dijeron, lo que escribieron los maestros, diagramas que permiten visualizar las relaciones entre cantidades antes de operar. Efectivamente, este modelado matemático nos va a permitir a nosotros a poder resolver estos problemas porque vamos a utilizar esquemas, vamos a utilizar diagramas, nos va a permitir estos diagramas visualizarlo el problema. Ahora, el método de barras, ¿qué es? Este es un método considerado en Singapur, ¿no? Es una técnica visual que representa cantidades con barras rectangulares. Se usa especialmente en problemas de suma, resta, multiplicación, división, proporciones y fracciones, problemas combinados. Entonces, cuando hablamos de este tipo de problemas, estamos hablando de una competencia. ¿Cuál sería? ¿A qué competencia me estoy haciendo referencia? A ver, maestros, ¿qué competencia es la que estaríamos trabajando? A ver, sí, acá tengo una respuesta. Resuelve problemas de cantidad, efectivamente. Es muy importante tener nosotros claro la competencia. ¿Cuántas competencias tenemos? Cuatro. Y es también muy importante que nosotros conozcamos, identifiquemos con nuestros estudiantes estas competencias y que ellos lo conozcan. Muchas veces los estudiantes no saben qué competencias tenemos presentes, estamos evaluándolos. Tampoco no saben identificar
tales situaciones, ¿a qué competencia corresponde? Entonces nosotros tenemos que este año 2025 preparar a nuestros estudiantes que reconozcan la importancia de cada una de estas competencias, que sepa, aparte de resolver, que sepan ellos al inicio, planteamos la competencia, el propósito, qué cosa quiero llegar, que ellos al finalizar la sesión puedan lograr y que también identifiquen a través de la solución de problemas. Y se van a ir familiarizando y reconociendo, porque sabemos que en el propósito vamos a encontrar cuál es el conocimiento matemático que ellos van a aprender. ¿Para qué? Para invitarlos a la exploración, a la investigación, a elaboración de los mapas mentales, etcétera. Todas las estrategias que nos pueden ayudar. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer, cuando decimos métodos de barras, ¿qué es, no? ¿Hacia qué temas estamos haciendo referencia? Es una técnica visual y que se da especialmente en estos tipos de problemas. Tipos de barras y ejemplos. Les voy a presentar que algunos de repente los hayan visto, hayan resuelto de esta manera y hay estudiantes que sí han realizado de una manera tan simple un problema. Por ejemplo, acá, esta es la utilización de un problema con el método de barras. ¿Qué nos dice? Dice problemas de sumas y restas con barras de Singapur. Tenemos acá el problema. Hay 300 espectadores en un partido de baloncesto. 165 son hombres, 120 son mujeres y el resto son niños. ¿Cuántos niños hay? ¿Qué se hace a primera instancia? Esto ya lo resolvemos. Leemos, marcamos, aplicamos la técnica de subrayado. Y en ese caso, ¿cómo lo voy a resolver? Digo primero, lo represento, porque eso es lo que me está indicando este método de barras. Primero representamos en una barra el total de espectadores. ¿Cuántos son los espectadores en total? 300, efectivamente, que van viendo el partido. ¿Cuántos ven? 300 espectadores. Lo estoy haciendo a través de una barra. Por eso se le llama el método de barras. ¿Qué más? Ahora vamos a representar la cantidad de hombres y la cantidad de mujeres. En el problema nos dice que son 165, son hombres, pero ya sabemos que el total son 300 espectadores. Acá están los 165 son hombres. Lo ponemos de color azul y de color celeste son las mujeres. ¿Cuánto tenemos acá? 165, 120, pero no llegamos todavía a los 300 espectadores. Entonces, como no me da, esto va a ser mi pregunta, mi incógnita. Entonces lo dejamos en blanco y acá vamos a considerar, ¿no? Decimos, la parte de la barra que nos falta es la cantidad de niños. Las barras nos ayudan a entender el problema visualmente y encontrar la forma de resolverlo. Veamos que la barra total sería igual a la suma del número de hombres más el número de mujeres más el número de niños. Para hallar el número de niños que hay viendo el partido tenemos que realizar dos restas. 300 menos 165 menos 120 es igual a 15. Quiere decir, entonces, ¿será la única forma de poder resolver esto que hemos representado a través del método de barras? Esta sería una forma. ¿Cuál sería la otra forma? Acá se ha actuado por 300 menos esto, me va a resultar la diferencia, la incógnita. Y diríamos como respuesta
hay 15 niños viendo el partido del baloncesto. Siempre, maestros, les doy una sugerencia, que cuando hay una pregunta en un problema, que respondan los estudiantes. ¿Qué pasa? Todos llegan todas las gráficas representan, llegan al resultado, pero no llegan a responder esto. Y a eso tenemos que poner en práctica y decir a los estudiantes que ante una pregunta de un problema hay una respuesta y tenemos que llegar hasta el final. Y así pasa con las operaciones de otros tipos de problemas y empiezan a resolver todo, pero no llegan a concretar con la respuesta final. Ahora, así como hemos dicho de sumas y restas, también hay otros que podríamos considerar en este caso cuando hablamos de problemas de multiplicación y división con barras de Singapur. A esto se refiere la utilización de este método, que está utilizando las barras para tener la resolución de este problema. Ahora, problemas, por decir, tenemos ahí un lapicero, ¿no? Un libro cuesta 30 euros. Y yo les preguntaría, ¿cuánto está el euro actualmente? Veo. Y lo podemos, acá sería tan rico este problema porque tendrían que hacer conversiones, ya sería para el caso de nivel secundario, ¿no? Que podría también considerarlo los de nivel primario. Si un bolígrafo cuesta 5 veces menos que el libro, ¿cuánto cuesta el bolígrafo? Acá nosotros podemos cambiar el tipo de moneda, soles, dólares, euros, porque es muy importante, porque ya los estudiantes va conociendo los tipos de monedas a nivel mundial. Acá decimos, en primer lugar, representamos en una barra los 30 euros que cuesta el libro. Esto cuesta el libro, 30 euros. Como el bolígrafo cuesta 5 veces menos, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué ha hecho el estudiante? Dividimos la barra en 5 partes iguales, porque acá nos está diciendo en el problema, 5 veces menos. Lo dividido 1, 2, 3, 4, 5. La unidad lo divide en 5 partes. ¿Para qué? Para saber que nos dice que ese será el precio del bolígrafo. Seguidamente, entonces decimos, las 5 unidades representan 30 en total. Para hallar lo que vale una unidad, hay que dividir 30 entre 5. Quiere decir que cada bolígrafo cuesta 6 euros. Esta es la solución utilizando el método de barras de Singapur. De la misma manera, vamos, como dice, vamos haciendo de un nivel más sencillo para el estudiante y vamos elevando el nivel. Dice, el dinero que ganó Martín en un mes de trabajo, disminuido en sus 2/5 partes por gastos de primera mano, es igual a 924.000 dólares. ¿Cuánto dinero le pagaron a Martín? A ver, ¿cuánto dinero le pagaron a Martín? ¿Cómo hacemos nosotros? ¿Qué estrategia aplicamos? ¿No? Ponemos datos, ¿qué hacíamos? Datos, a ver cuáles son los datos, cuál es la pregunta, a ver qué método voy a aplicar. Pero en la utilización de este método de barras, la solución sería de esta forma. Dinero recibido por Martín. ¿Cuánto dinero recibido? Toda esta unidad dividida en 5 partes. Luego, le dice qué gastos ha hecho. Todo lo que ha realizado el gasto, estamos sombreándolo de color amarillo. Dice las 2/5 partes, disminuido en sus 2/5 partes por gastos de primera mano.
Si la unidad está dividida en 5 partes y ha gastado esto, lo pintamos. ¿Cuántas partes nos queda? Nos queda 3. Dinero que le queda sería las 3 partes, de 3/5 partes. Entonces yo divido 924.000 entre 3, 308. ¿Cuánto sería? 308. Por 5, 1.540.000. 308.000 sería 1.540.000 dólares. Entonces colocamos en cada casillero. ¿Y cuánto sería nuestra respuesta? Total sería lo que están viendo ustedes como resultado. Prácticamente este método ayuda mucho a los estudiantes y podríamos utilizar inclusive las hojas de colores, dependiendo de los materiales que podemos considerar en el aula. Y lo que hayamos pedido con útiles, hacerlo de una manera muy práctica con el estudiante para que ellos puedan desarrollar.